Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Héctor Cosio y Mirko Macari, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿qué tal? Bueno, hay varios temas con los que podemos comenzar a hablar. Ustedes tienen como tema central en El Mostrador el título es La desconocida denuncia contra Sebastián Piñera ante la SEC en Estados Unidos por el caso LAN. Esto, me imagino, tiene que ver con todo lo que ya se ha conocido en torno incluso al libro de Sergio Jara, que salió recién, el Piñera y los Leones del Sanhattan, que tiene que ver con lo que eventualmente podría interpretarse si es que es acogida la denuncia esta, que no se conocía, que estaba presentada en el regulador estadounidense del mercado de valores y todo lo demás, financiero, que podría eventualmente tener que ver con el uso de información privilegiada por este conocimiento que se tenía respecto de la situación de la en Chile antes de comprar una serie de acciones. Ahora, esta es una investigación que está llevando a cabo la SEC propiamente tal, es decir, el regulador norteamericano. Sí, yo creo que es importante hacer un poquito de historia también. El tema de la SEC, el tema, digamos, de que que esta transacción con información privilegiada, con las 6 millones de acciones de LAN Chile que hizo Piñera el año 2006, desde que se hizo público esto, desde el escándalo 2007, 2008, hasta cuando se fueron también las multas de la CBS, siempre existió el fantasma de la SEC. O sea, este tema siempre había estado presente de que era probable que la SEC entrara, que la SEC incluso podría haber iniciado una investigación de oficio. ¿Todo por qué? Porque dentro de las víctimas que podrían haber salido de este fondo, hay unos fondos importantes norteamericanos. La denuncia que nosotros damos a conocer hoy día habla de que una de las víctimas en esta transacción es el fondo Fidelity, es uno de los fondos más importantes de Estados Unidos y uno de los más claves también en Europa, en España y en otras partes. El libro que tú haces mención da otros antecedentes, que sería otro el fondo, que sería de Texas y no de Nueva York. Yo creo que eso, la verdad, eso lo va a dilucidarse después durante la investigación. Lo cierto es que dentro de las víctimas de esta transacción hay un fondo norteamericano, y eso es lo que permite que la SEC investigara. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo ahora y cuál es la diferencia? La diferencia es que ya dejó de ser un fantasma. O sea, ya no es una amenaza. Es un hecho. Es un hecho. El 18 de noviembre del año pasado... De octubre del año pasado, un mes antes de la primera vuelta presidencial, se hizo una denuncia anónima de 17 páginas ante el Security and Exchange Commission, en donde relatan los pormenores, que después también están relatados muchos de ellos en el libro de Jara, de cómo se produjo esta transacción, cómo fue que durante estos 2 días o menos, las horas después de que Piñera se entera del estado financiero de LAN y hace toda la transacción con Banchile para poder comprar 6 millones de acciones en tiempo récord antes que se enterara el mercado de que había una diferencia de precio. Esa narración está pormenorizada, completa. Es más, y en esa denuncia también adjuntan otros casos que también son bien conocidos por la prensa. El punto es que hoy día esta investigación, y hay que explicar también que la SEC es un organismo bastante cerrado, es un organismo bastante serio, es un organismo que tiene dientes, no solamente dientes, tiene mandíbula. Todos los recursos que tú quieras para intervenir los mercados financieros en Estados Unidos. Todos los que tú en Chile te gustaría que tuviera la CBS, los tiene la SEC y le sobran. La CBS, cuando multa a Piñera, lo multa con 300 millones de pesos. ¿Cuánto gana en esa pasada Piñera? Fueron muchísimos más. Y lo multa con 300 millones de pesos. Otros casos, la SEC manda a la gente a hacer clases de ética. En la SEC no es así. O sea, en la SEC incluso pagan con millones de dólares la denuncia. Solo la denuncia. Entonces, el hecho que hoy día se empiece a investigar esto en Estados Unidos marca yo creo que un elemento bastante trascendente, porque las causas, además, de este tipo de delitos en Estados Unidos duran 20 años. Prescriben en 20 años. Todavía está en el plazo. Ahora, si tú me preguntas... Estamos a la mitad, más o menos, claro, un poquito más.
Un poquito más, pero todavía está vigente. O sea, pueden entrar perfectamente. Y hay un fondo norteamericano que resultó ser afectado de esta transacción. O sea, y que bueno, y que hoy día se conozca también, en circunstancias que Piñera anda en Estados Unidos y en Trump, yo creo que puede ser un buen dolor de cabeza, ¿no? No, este tema de un dolor de cabeza para la moneda es un tema, es el tema que complica la moneda. Yo también el otro día tuiteaba, o sea, en el contexto de cuando irrumpe el libro de Jara y se hace público, también a través de la entrevista en televisión de Armanet, que existen las cintas de Piñera comprando, ordenando las grabadas de Piñera en las transacciones, comprando estas acciones, se activan todas las alarmas en la moneda y empieza una operación de telefonazos para tratar de bajar el clima. Y en ese contexto, cuestiones tan complejas para el gobierno, en el que ha estado manejándose como condorito, como el tema medioambiental, resulta ser una bendición, porque que se hable de cualquier tema es mejor que se hable de esto por una razón súper sencilla. Este puede ser el cabal de Piñera. Porque puede defender, más allá de responsabilidades penales efectivas o no, el que se ponga en la palestra la manera en que Piñera ha hecho negocio, algo que lo puede desfondar frente a una opinión pública altamente sensible en términos de imagen presidencial. Es decir, una cosa es que elijamos a Piñera conociendo su trayectoria y otra es que nos guste que que nos recuerden que ese personaje hoy día es presidente. La conformación de la opinión pública no es lógica. Tiene que ver con cuestiones emocionales. Hablaba con harta gente, yo que, no sé, con algunos que te dan opinión pública y todo. Dice que sí, que el chileno es muy sensible al tema de la imagen presidencial. De la cosa de que somos sensibles a que, independiente de que sepamos que feo se ve. Y eso te va a afectar en donde al gobierno más le duele, que es la popularidad. El gobierno mide su éxito permanentemente en función de aprobación y particularmente de aprobación presidencial. Claro, de hecho sacamos nosotros una nota hace unas semanas atrás en donde dábamos a conocer que precisamente la moneda estaba toda en una estrategia de poder sacar este foco dentro de la agenda pública. Era mejor, desde el punto de vista comunicacional, seguir hablando de Puchuncaví y Quintero en ese contexto, que volver a tocar esto que para la moneda es un tema zanjado. Es que ese es el punto importante, yo creo que nosotros tenemos que hacer hincapié, que si para la moneda esto es un tema zanjado en la CDS. O sea, el discurso. El relato comunicacional que se organiza es que esto ya está... Exacto, que está zanjado, que está terminado, que esto es viejo, que esto es del 2006. La información que publica hoy día el Mostrador dice que no está zanjado. Exacto. Está abierto por el lugar donde puede ser más complicado para Piñera y para la moneda, que es el único que puede ser complicado, porque el único que efectivamente tiene dientes y capacidad y espaldas políticas para entrar, que es la SEC. Exactamente, y tiene un montón de capítulos, yo creo que esta historia que todavía no conocemos, un montón de preguntas, hablábamos recién antes de entrar a la radio, porque una de las preguntas que nos llama la atención también, sobre todo con la aparición de Armanet, ¿no? y de la revelación que hace en CNN de que él había guardado una copia con las cintas en el momento de las conversaciones cuando se compraron estas acciones. Uno ve la temporalidad y claro, Armanet guarda este secreto, eso fue el 2006, 12 años, más o menos, 12 años guarda el secreto de que tenía en su caja. Pero hay una razón, tiene que haber alguna razón, creo yo, que todavía no está claramente dilucidada. Pero tiene que haber de por qué se deja de guardar el secreto. Estas cosas son secretas hasta que alguien tiene la voluntad de decir que tengo las grabaciones. Y se sabía que en noviembre del año pasado ya se había llegado a esta información. Esa es la pregunta del $1.000.000. Efectivamente, ¿quién hace esta denuncia anónima ante la SEC el 18 de noviembre del año pasado? De octubre. ¿Sabía Armanet que estaba presentada esa denuncia anónima contra Piñera? ¿Habrá tenido que ver la presentación de esa denuncia con las revelaciones que hace Armanet? Vamos a volver tarde o temprano, vamos a tocar en la carta de Pepe Salaquet a... Pero sigamos. De Pepe Jurasek, el Mercurio. Mira, excelente. Yo creo que eso es un punto muy, muy interesante. Pero sigamos, con el análisis temporal. O sea, él a todos nos sorprende cuando después de 12 años revela esta información. Nosotros podríamos suponer que podría haber tenido información de que esto había llegado a la SEC. Recordemos las palabras. ¿Qué es lo que dice Armanet cuando tiene las grabaciones? Dice, esta grabación habla de la Corte Suprema, dice que la podría entregar. Pero en definitiva lo que él está diciendo es que esta es la prueba que tiene él, su gente, en definitiva, Banchile, una institución muy importante, para poder
restarse responsabilidad de una eventual complicidad. Para eso sirve esa grabación, y él lo dice explícitamente. Ahí hay un hilo que uno puede tirar, claro. Es el hilo que hay que empezar a tirar, porque eso es lo que dice, o sea, eventual complicidad. Y si uno empieza a mirar también cómo se dieron las cosas, claramente, no tan solo está Piñera metido acá, o sea, si quien le presta la plata a Piñera para poder comprar las 6 millones de acciones precisamente es Banchile. O sea, que Banchile venga a decir, no, es que yo no sabía, yo le advertí al presidente que esto podía ser muy riesgoso. Viejo, le prestaste la plata. Banchile o algunos en Banchile. O algunos en Banchile, claro. No necesariamente institucional. No, desde luego. Pero ahí hay información. O algunos que en ese momento estaban en Banchile y hoy día ya no. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente abiertas. que tiene temor. O sea, no solamente Piñera tiene temor. A ver si que te entiendo bien para ser preciso en eso. Sí. Lo que tú estás señalando, sé que te entendí bien. Estas son hipótesis de Es que trabajo. este tipo de personas, como Armanet, este tipo de información, como que tiene guardadas las cintas desde N cantidad de tiempo, que está dispuesto a dársela a la justicia chilena o a la SEC, y lo dice así abiertamente. Este tipo de cosas, todas tienen un propósito. Claro. Tienen dos propósitos. Uno, informar que se tiene este material. Dar una señal a alguien. Eso es evidente, porque se la dio a un periodista que estaba escribiendo un libro y se la dio públicamente al programa de CNN de Daniel Matamala, es decir, a todo el país. Detrás de esa cosa que se había guardado con total secreto, tiene que haber alguna razón de por qué este es el momento para revelarlo. Y en segundo lugar, está lo que tú señalas, que esto podía no buscar tanto implicar al presidente de la República, sino que buscar deslindar responsabilidades de eventualmente hasta el propio Armanet. Claro. En todo lo que fue esta operación. Es precisamente, porque recordemos que aquí en esta transacción hubo dos operaciones. Una operación fue la compra de las acciones y otra operación que se llama simultánea el mismo día, que es para lograr el financiamiento para comprar esas acciones. Esa primera operación que se hizo en la banca electrónica, ahí el papel del canalla Araya, de Armanet, de Banchile son claves. Son claves porque es la institución que es la corredora, la que tiene que comprar en la bolsa en Norteamérica estas acciones y que representa a un cliente. ¿Representa a quién? A Santa Cecilia. Representa a Piñera. Por eso es un rol, pero no se queda solo en ese rol de ser el intermediario quien hace la compra, sino también es el que se consigue el billete para pasárselo a Santa Cecilia para que pueda comprar las acciones. O sea, ese punto yo creo que debemos dejarlo bien claro. Por eso que eventualmente, yo digo preguntas al aire, tal vez existe cierto temor también de que esto no le llegue solo a Piñera. Esto es cuidarse las espaldas. Mira, un dato más para los lectores todavía, cuando que lean con más detalle la crónica de hoy día. Otra cosa que me llama mucho la atención, hasta que Armanet y hasta que el libro no saliera, digamos, de que existían estas grabaciones, que hasta ese minuto también eran un fantasma, como el fantasma de la SEC que podría llegar al caso Lan, yo al menos, y no sé, a lo mejor la gente muy informada, poder haber sabido que esas cintas las tenía Francisco Armanet. Pero hasta ese momento yo creo que todos nos caímos de espalda cuando escuchamos eso. La denuncia de octubre del año pasado dice: las cintas las tiene Francisco Armanet. O sea, le indica a la SEC dónde tiene que ir a buscarlas. Sí. ¿A quién se las tiene que pedir? ¿A quién se las tiene que pedir? Dice, sí, yo las Armanet, tengo. un año después, dice... 6 meses después. 6 meses después, dice a los únicos que yo le daría la cinta es, entre otros, a la SEC. Sí, yo las tengo, claro, y se las daría. Ahora, y leemos fino porque esto va a ser un trabajo de... Podemos errar, pero totalmente. ¿Por qué? Aquí hay algo que no me calza. Aquí un tuitero, Marcelo, voy a poner, que se tira la teoría conspiratorial perfecta que da todo el giro. ¿Verdad? Pero todo el Toca giro. el sionismo, claro, incluye al sionismo. No, dice, el chantaje por la firma del acuerdo de Escazú. Ah, sí. El acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que limita la posibilidad de los grandes proyectos de inversión porque tienen que estar vinculados a la opinión de las comunidades. Y que ayer la ministra Carolina Schmidt dijo que Chile... que no lo firmaría. Después de ser líder totalmente, el propio presidente Piñera, después de ser líder del acuerdo de Escazú, decidió no firmarlo. Y por lo tanto, básicamente lo que este señor Marcelo dice es que aquí se le habría amenazado al presidente con que si firmaba el acuerdo de Escazú, aparecían...
Me parece tonto, pero ok, pero sí, pero ya, interesante. Sí. Pero obvio que la pregunta va a ser, a ver, ¿qué gatilla esto? ¿Qué gatilla que se conozca esta información a través del libro, a través de la entrevista y a través de... 6 meses antes denunciado en la SEC. Claro, y a través de una denuncia que hace una persona anónima, que eso se puede hacer en Estados Unidos, una persona anónima. Que tiene información importante, porque que sabe quién tiene la cinta. Exactamente. Todo me lleva todo a la carta de Jurasek. En el sentido de que esto se sabía que había una suerte de, qué sé yo, bomba que se había puesto con un timer que en algún momento dado... ¿Quién hizo la denuncia anónima? ¿Quién hace la...? Pero esa es la pregunta. Es que quien hace la denuncia... Incluso, es bueno, usarse hasta para los largos para eso. Sin duda, pero... Es que quien hace la denuncia anónima... ¿Quién la gestiona? Esa es la pregunta Mirko, periodística. es que quien hace la denuncia anónima 6 meses atrás, quien revela públicamente que esas cintas existen y que se tienen a disponibilidad de la SEC, Armané, y quien en este momento gatilla esa vinculación entre las dos cosas, no puede ser casual. Y me queda claro que no al Partido Comunista. No creo que tenga nadie con capacidad de operar en Estados Unidos ante la SEC y el PC. No, esto sí que es tal cual como se está planteando, tiene todo el olfato financiero, ¿no? Claro, el olfato de rivalidades financieras. Es una pugna al interior del mundo de los negocios. Por eso que yo creo que el caso, como dice Mirko, yo creo que ahí le apuntó muy bien. Este tema, el tema del ANE, el tema de la compra, la información privilegiada, yo creo que en este método es el talón de Aquiles, es el caballo. Sí, Arturo González Jalile, que siempre participa, él dice, hace una pregunta que es interesante porque no sé si la preguntaron también a Armané, pero dice, las cintas son de propiedad de la corredora, ¿por qué las tiene Armané? Porque él guardó una copia. Sí, exactamente. Es porque él lo dice, creo, en la entrevista. Él guardó una copia. Y que se había olvidado y que después la encontró de pura casualidad. Sí. Oye, inscribamos los derechos para hacer una serie en Netflix. ¿Te parece si la vendemos a Netflix? Ahora, pero yo creo que la pregunta de Arturo es distinta. Ok, si es que él se guarda una copia que de un material que es propiedad de una empresa, en este caso Banchile, ¿cómo tú la vas a utilizar o la puedes trabajar como si fuese tuya? Y la respuesta es, mira, puede ser que no la puedo usar, o puede ser que no, pero el punto es que según lo que tú estás contando, y lo que sale hoy día en el artículo de El Mostrador, esa información fue incluida dentro de la denuncia anónima que se hace en la SEC. Por lo tanto, la SEC sabe de que existen las cintas, que una copia la tiene el señor Armané y que además las tiene Banchile, si es que tiene el original. Exactamente. Toda la pelota en la cancha. Sí, huele un poquitito a esa... ¿Viste la serie Billions? Sí, po. Bueno, suena un poquitito a una de esas jugaditas. En todo caso, vamos a ver qué pasa, porque estas cosas a veces siguen un ratito y se diluyen con otra cosa. Sí, hasta el minuto ha sido muy exitoso el gobierno en mantener este tema muy debajo de la agenda. Yo creo que solo una intervención de la SEC en el sentido de que, no sé de qué manera, pero de alguna se conozca el contenido de la cinta, podría relevar este tema y hacerlo ineludible para los consorcios de medios que están más vinculados al sistema. Sí, está lleno de preguntas. Yo creo que porque si a mí se me siguen surgiendo más preguntas, otras preguntas que se me surgen ahora. Bueno, ¿y qué tal si esas grabaciones efectivamente dicen lo que dicen o dicen otra cosa? Porque lo que sabemos es que existen conversaciones, que existen grabaciones donde Piñera hace las transacciones y que eventualmente Banchile le habría dicho, señor Piñera, es muy riesgoso lo que usted está haciendo. Y que eso sería como la prueba en donde pues, pueden decir nosotros no tenemos culpabilidad en esta transacción. Pero ¿y qué tal si no dice eso? No sé. Claro. O sea, son grabaciones que las debería conocer la SEC o la Corte, pero en esas instancias. O sea, sí, pero en todo caso hay una tremenda especulación respecto de el contenido de cintas que nadie conoce, por lo menos nadie ha escuchado,
Y hasta que aquello no ocurra, hasta que no se sepa exactamente qué es lo que se señala adentro, es una extraordinaria, qué sé yo, maqueta porque aquí, potencial escándalo, pero no es escándalo. Lo que pasa es que aquí lo que hay también, y lo que busca la SEC, no sé si lo habrá hecho la CBS también, ellos tratan de buscar, probar que efectivamente se realizó el ilícito, pero además probar el dolo, la intencionalidad, digamos, de defraudar. Piñera dijo que él conocía muy bien la ley de valores, formó cuando fue senador parte de la redacción de la ley, y que sabiendo todo eso no le pareció que estaba usando información privilegiada. Banchile dice que... Pero aún así pagó la y payó calladito los 363 millones de pesos. Estaba en campaña en ese minuto. Estaba en campaña. Banchile dice, no, mira, yo le advertí. Lo cierto es que la operación igual se produjo. Ahora, cuando uno conversa con gente que está relacionado en la bolsa, dicen, oye, pero es que lo que pasa es que una transacción de 9.000 millones de pesos en un momento enciende un montón de alertas. O sea, es imposible que estos traspasos, si no son 2 lucas, o sea, pasen tan inadvertidos. Por eso que el libro cuenta muy bien de Jara como el Canalla Araya y otros se volvían un poco locos sabiendo que tenían mucha plata caliente en ese minuto y había que hacerlo rápido, que tenían pocas horas. En 2 días esta información iba a ser pública, tenían que lograr que esto fuera muy rápido. Y por eso es que compran, y luego de que compran recién se consigue la plata para pagar la compra. O sea, primero había que comprar, después nos conseguimos la plata. Entonces, en todos esos mecanismos tú te das cuenta que aquí no es como que se les pasó. O sea, efectivamente sabían de alguna manera, tenían información, a lo mejor no sé si de cometer un delito en Estados Unidos y que resultara víctima un fondo de allá, pero que tenían información, que esto era evidente. Yo creo que eso también son muchas preguntas. Aquí una persona que firma como odiosito dice: bueno, es cosa de recordar las cintas de Nixon que al final lo destruyeron. Sí, pero ahí hay una gran diferencia. Era Nixon el que grababa esas conversaciones en la Casa Blanca. Él era el que las grababa, no que lo grababan a él. ¿Ah? Él las grababa, él las ponía, y lo que lo destruye no es el contenido de las cintas, sino que justamente hay una cinta a la cual se le borra todo el contenido. El grabar, probablemente que Piñera sabía que lo estaban grabando, porque es una yo me imagino que sí. Pero no, dijeron que era como habitual, ¿no? Yo me imagino que sí, pero a lo que me refiero es que la propiedad de la grabación, en este caso, aparentemente era de Banchile, en el caso de Nixon era de él. Y por eso cuando se sabe que él graba las conversaciones con las personas sin que los otros sepan que lo están grabando, porque él no advierte, Richard Nixon, a las personas que está en su sala oval, oye, te quiero decir que te estoy grabando, pero cuando se sabe eso, se pide Tiene un karma Piñera con las grabaciones, con las conversaciones grabadas. Tiene una recurrencia en su vida, digno de psiquiatra. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Pero fíjate los grandes equipos de Chile en la historia, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que nos hemos farreado un montón el tema de la identidad. Los centrales del Mundial del 62, el equipo que mejor jugó en la historia del fútbol chileno. Tercero del mundo. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manegán, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. ¿Qué es más importante? El sistema, los jugadores, la forma, la adaptación. Cuando nosotros cuestionamos o analizamos con respecto a este recambio, como quieran llamarlo, es buscar que se complementen al sistema o realmente a cómo jugaba esta selección, que tiene que ver con un tema de actitud, que tiene que ver con un cambio de mentalidad que hubo. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. Hora clave. Son las 8:57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Querido invierno, te confieso que no te echaré de menos. Ahora me dedicaré a disfrutar los días de sol paseando en mi auto nuevo.
Haz que las cosas pasen. Llegó septiembre y en Banco Security te apoyamos para que renueves tu auto. Con tu tarjeta One de 12 a 24 cuotas con tasa 0,69% o con tu crédito de consumo a tasa preferencial. Si aún no eres cliente, descubre si tienes una oferta en bancosecurity.cl. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. Válido durante septiembre de 2018. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16,490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Mira Buenos Aires. Estamos de vuelta en el Mostrador de la Clave. Estamos ya en contacto desde Buenos Aires con Iván Weissman. Iván, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando, ¿cómo estás tú? Hola, Iván. Bien, estábamos justamente conversando que es impresionante, porque no ocurre en muchas partes del mundo, pero es impresionante cuando en Argentina hay efectivamente una huelga general, cómo se nota la huelga general. Mira, lo que pasa es que la que lo hizo ayer notarse más, sobre todo en la provincia, en Buenos Aires, perdón, es que se sumó el transporte. Entonces, Buenos Aires, a diferencia de Santiago, que bueno, tiene millones de autos, pero el transporte público es clave, como entonces si están los trenes, el metro y los buses parados, aunque gente quisiera ir a trabajar, no, se le complicaba. Pero fue el cuarto paro y sin lugar a dudas el más exitoso desde el punto de vista de los sindicatos, o el más complejo desde el punto de vista del gobierno. Sí, ¿cuáles han sido hasta ahora las evaluaciones que se han hecho de esta huelga general que se implementó ayer, Iván? Mira, fue un día, bueno, la base es que acá en Argentina por lo menos desde que llegué, todas las semanas hay un día que uno cree que no se puede topar y en el resto del año, después pasan 2 semanas, sucede. Ayer, en la víspera de que se anuncie el nuevo acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que se va a anunciar esta tarde o al mediodía de hoy, ayer con el presidente Macri en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas y para reunirse con inversionistas para dar señales de confianza, y con el cuarto paro general o huelga nacional contra el gobierno, y con nuevas revelaciones en el caso de los cuadernos de la coima, que ahora implican más directamente a 2 de los empresarios más importantes de Argentina, Pablo Roca del grupo Techint, que vendría a ser como la papelera de Chile en términos de importancia y en términos de familia, y el señor, se me olvidó el nombre, el Mindil, creo que se llama el otro, de un gigante que se llama Vampa Energía. Entonces fue un día, y bueno, y en medio de todo esto renuncia el que es el mejor amigo de Macri del gabinete, que es el presidente del Banco Central, que duró menos de 2 meses, creo, 28 días, no me acuerdo bien, pero duró poco, Luis Caputo, renuncia. Entonces ayer fue un poco de incredulidad, sobre todo en la primera mañana, el país parado, o prácticamente parado, el gobierno a punto de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo
mandatario, citan como imputados a 2 nuevos empresarios y en medio de esto renuncia Luis Caputo. Entonces fue un día que uno cree que va a ser único, pero capaz que hoy día sea peor o más complicado. Ayer, entre todas las cosas que vi, había una cosa, son geniales de repente los argentinos. Había no me acuerdo si fue en un banco, no me acuerdo dónde, había un letrero que decía, este banco, ponte que haya sido un banco, dice, este banco hoy día cierra por razones de fuerza gremial. En vez de fuerza mayor. Claro, no lo vi ese, pero bueno, habían varios. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es? ¿Héctor? Sí. Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye Iván, acá llegó fuerte esta idea de que este paro recuerda que la mayoría de los presidentes argentinos no peronistas no han terminado su periodo presidencial. Eso ninguno. ¿Eso también suena fuerte allá? Como que en el fondo es una crisis que podría llevar a Macri a que no termine su periodo. ¿Acá suena así? Mira, sí, no. Acá claro, o sea, cuando se politiza la grieta, acá la parte más radical del peronismo, del kirchnerismo duro, como que un poco alerta, como que tratan de mover hacen alusión al helicóptero que sacó de la Rúa, le ponen ahí WhatsApp y memes que mandan fotos de helicóptero con Macri, pero todos los comentaristas serios tanto el peronismo responsable como se autodenominan y obviamente el gobierno y de los analistas que la situación es completamente diferente, que por lo menos lo que se sabe hasta ahora, esta es una crisis de una dimensión completamente diferente, los bancos están completamente capitalizados, no va a haber corrida bancaria, no se anticipa que va a haber corralito, entonces, y políticamente, Macri, las encuestas que salieron la semana pasada nos muestran que tiene su piso de 40 y pico % de aprobación, y la candidata de la oposición que sigue liderando, que es Cristina, no pasa del 30 y pico, ese es su techo. Entonces, no se cree que están las condiciones, ¿no?, de que se hable y que es parte del comentario dentro de la batalla política, efectivamente. Una pregunta respecto a justamente esto. ¿Quiénes son? ¿Se salen figuras protagónicas, liderazgos que enfrentan a la cabeza de este tipo de huelga y que eventualmente pueden trasladarse más adelante a la cosa política? Como tú dices, que sea un contrapeso a Cristina dentro de la oposición. Exacto. Bueno, hay varios que se candidatean. Hay un personaje que ya fue candidato, que fue jefe de gabinete de uno de los gobiernos que se llama Sergio Massa, y ahora está medio callado, hace sus críticas, está tratando de agrupar al peronismo, o que se agrupe el peronismo detrás de él y alienar, dejar fuera al cristianismo, ¿no? Hay otros personajes que también Massa es el que más suena. Ahora todas las encuestas indican que no tiene tracción por el momento, pero hay que ver. Hay varios análisis políticos que dicen que hasta cierto punto al gobierno le conviene que haya esta crispación, división entre parte de la oposición, y que Cristina lleva todos los votos, la oposición va dividida y en un balotaje seguiría ganando Macri. Sí. ¿Qué es lo que se ha señalado para los próximos días? Porque generalmente cuando estas cosas impactan y cuando remecen, hay personas que pidan que continúe esta cosa. De hecho, estoy leyendo acá a uno de los dirigentes, el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, Hugo Yasky, quien dice: vamos a estar en la calle hasta que cambie la política económica. O sea, como que dice, mira, esto no es una cosa que se da como aviso por un día, sino que tiene carácter permanente. Yasky y otro que se llama Pablo, que se me olvida el nombre, que son los dos, junto con Moyano, son los que están más atrincherados contra el gobierno. Ayer se comentaba en los programas de la noche
se comentaba sobre las declaraciones de ellos, pero no le daban mucho mérito, que lo veía como un eslogan político al final de un paro exitoso, pero no le daban mucho rédito. Pero mira, acá yo no me atrevo a hacer predicciones. Da la impresión de que por el momento hay que ver los detalles del nuevo acuerdo que se firme hoy. Da la impresión que los mercados se estabilizaron. Se estima que todo indica que la economía ya está en recesión y va a estar en recesión hasta fin de año. El clave, como en todos los países nuestros, es cómo va a comportarse el empleo. El empleo subió al nivel más alto, entonces el desempleo subió al nivel más alto en 12 años en las últimas cifras. Está por debajo del 10%, pero acá hay mucho empleo negro, y el empleo negro es el primero en caerse porque no tienes que registrar, no tienes que pagar indemnizaciones. Oye, pero y en política, Iván, ¿Macri ha logrado capitalizar el escándalo de los Kirchner o al final está saltando por el lado? Mira, hay muchas lecturas también. Hay una lectura que dice que el grueso del voto kirchnerista, a no ser que incluso si encontraran una foto con ella en la bóveda, no va a importar. Entonces ese 30 y pico % es inmune a lo que salga. El voto independiente o el peronismo independiente, que fue el que votó a Macri y a Cambiemos, es el más susceptible a ese tipo de cosas, y indica que impacto tiene, pero todos están esperando a ver cómo se va a comportar el Poder Judicial, si efectivamente van a también ir presos junto a los políticos, van a ir presos algunos empresarios, pero es acotado porque acá la grieta está muy fuerte, entonces hay un porcentaje importante de ambas partes que son inmunes a los hechos. A la información. Claro. Es como el fútbol, ¿no? El equipo que tú vas a ser hincha Colo-Colo Independiente, o de la Católica como el ingeniero Paulman ahí. Te tiré plata, millonario. Me aumentaste súbitamente mi capacidad de ahorro. Bueno, así que eso, pero acá hacer lectura muy... A mí me causa gracia si nosotros en Chile, y no sé la palabra gracia, me impresiona un poco, si nosotros en Chile vemos los programas que opinólogos, politólogos dan opinión y hacen proyecciones. Acá es diaria y con cero costo, o sea, puede salir un prócer, entre comillas, diciendo una cosa y prediciéndolo con una seguridad y prestancia que sus fuentes le dicen que esto, y a la semana siguiente sale que era completamente lo contrario, y no arruga, no sigue lo mismo. Entonces acá todas las semanas cambia, porque es un país bastante más volátil, que está pasando una de sus crisis que lamentablemente cada 10 años, un poco menos o un poco más, lo sacude. Sí, oye, una última cosa que tiene que ver con esto. ¿Macri va a la Asamblea General de Naciones Unidas? Sí, habló ayer. Ayer. O sea, por eso que ayer fue tan dramático, porque estaba Macri en Nueva York, se había reunido con inversionistas, renuncia el presidente del Banco Central, que es muy amigo de él, y en Wall Street le decían el Pelé Blanco, el Messi de las finanzas. Está en la víspera de acordarse el nuevo acuerdo y estaba el país en huelga. Sí, oye, la renuncia de un presidente del Banco Central es equivalente, yo me imagino, a cuando se te renuncia, no sé, el gerente general de un banco total en medio de una crisis, digamos. Es muy raro, eso todavía no se sabe. Ha habido poca información al respecto de eso. Se ha filtrado que había una interna fuerte con Duhovne, que es el ministro de Hacienda y que le dieron los poderes económicos, pero hace un par de meses, cuando hubo el cambio de gabinete, Duhovne estuvo a punto de salir. O sea, es un hecho, la causa que le ofrecieron el puesto a varios otros economistas que no quisieron. Macri dejó a Duhovne ahí, pasó a Caputo, que era el ministro de Finanzas, al Banco Central. Caputo, un tipo que sabe mucho de mesa de dinero, un trader legendario en Wall Street antes de volver a Argentina, un tipo muy respetado, pero tenía internas de cómo manejar el tema de la corrida del dólar o del peso,
con Duhovne, y no se sabe bien la interna porque más allá que se da por descontado, porque todos los medios la tienen, que perdió una pulseada, un gallito con Duhovne, el timing lo hace muy de cabros chicos, el timing es lo que no cierra, porque podría haber esperado, él sabía, si se sabía el fin de semana que estaba listo el acuerdo con el fondo y que se iba a anunciar esta semana, martes o miércoles, se anuncia hoy. Entonces, que él ayer, durante la parte en teoría crucial con el presidente ayer, Pedro Paro, él anuncia que se va, acá los medios dicen que lo sorprendió a Macri, lo sorprendió la reacción en Wall Street fue mal, el peso se desplomó, aunque después se recuperó un poco. Entonces es bastante raro y es un tipo que es muy cercano al presidente. La familia Caputo y él personalmente son muy cercanos. Y era una persona que le tenía la oreja al presidente. Es como que Chadwick renunciara un poco. O Felipe Larraín, el equivalente, ¿no? Sí. Ahora acá el Banco Central es independiente de la boca para afuera, no es realmente independiente. Entonces es como un brazo más del equipo económico del gobierno. Sí, efectivamente, eso es, pero es igual un remesón cuando estamos hablando de que tú acabas de pedirle plata al Fondo Monetario Internacional y aportas una segunda renegociación de justamente esa misma plata con el Fondo Monetario Internacional y el jefe financiero del país te renuncia a 30 días de haber llegado. Es como para que Christine Lagarde diga, oye, a ver, subamos un poquitito la tasa de interés o cambiemos las normas y las reglas del acuerdo. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo, esa es la lectura. Ahora, yo asumo que le habrán avisado a Lagarde. El mercado efectivamente reaccionó con sorpresa porque el peso cayó y el peso venía subiendo ya hace ya casi 2 semanas que lo habían estabilizado, estaba en 37, 38. Acuérdense que el peor de la crisis llegó a estar a 42. Y ayer creo que llegó a estar a 40 y después bajó un poquito, pero a ver, no hay cómo pintar el mono de una forma atractiva. Es un punto más. Lo que pasa es que acá uno para de asombrarse. O sea, claro, en Chile renuncia en medio de una negociación el presidente del Banco Central. O sea, si acá es tremendo, imagínate, ¿no? Pero acá es como una más de las tantas que están pasando en los últimos 2 o 3 meses. Todo puede pasar. Todo puede pasar, efectivamente. ¿Hoy no habrá alguna reunión bilateral entre Macri, aprovechando que está en Estados Unidos con Piñera? Aprovechando que a Macri le renuncia el presidente del Banco Central y a Piñera se le conoce que le abrieron, o sea, que lo denunciaron en la SEC. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero digo, son amigos, ¿no? Sí, son amigos y poder conversar Sí, no, digamos de una mala semana, digo. Sí, pero no creo que sean esas cosas que se comenten entre jefes de Estado, ¿no? Ya, muchas gracias, Iván Weissman, que tengas un buen día. Lo estamos esperando acá ahora que está barato. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Oye, hay otro tema que a mí me tiene impresionado. Fíjate que estoy impresionado por estas cosas que parecen de pronto tremendamente irracionales y que tú dices, ¿qué pasó aquí? Aquí falta algo para que me explique. Por ejemplo, el que ayer la ministra del Medio Ambiente haya señalado que Chile no firma el Tratado de Escazú, yo lo hice en la editorial, no tiene ninguna lógica razonable. El presidente tiene. Pero espérate, escúchame. El presidente Piñera en su primera administración fue uno de los que empujó el Tratado de Escazú. Después continuó la presidenta Piñera y Chile era visto como... Bachelet. Perdón, la presidenta Bachelet y Chile era considerado el líder natural del movimiento de todos estos países en este primer tratado regional en materia de inversión en temas en medio ambiente. Y sin embargo, que en medio de Quintero y Puchuncaví, cuando te acaban de autorizar la astronadura y todo eso te da un ruido brutal, se diga que no se va a firmar el tratado que tú impulsaste, que tú hiciste todo el esfuerzo para que los demás partidos se acoplaran. Que gastaste también. Por supuesto, que invertiste. Parece muy raro. Después, en segunda instancia, ayer pasó otra cosa que me parece tan raro, porque es una cosa de esas que tú dices, no, uno cuando mira a la Iglesia Católica y al Papa, uno dice, por Dios, qué gallo más poderoso, este gallo tiene un sartén por el mango. Pero después de ver lo que acordó con el gobierno chino, ayer el Papa, en China existen 2 grandes corrientes católicas,
una corriente católica que es afín al gobierno. O sea, el gobierno chino tiene su propia, llámalo así, variante católica. Aquí es un movimiento católico muy afín. Y tiene los que se llaman los catacumberos o los que se llaman los underground, los que están siempre escondidos, que son los católicos que responden al Vaticano, al Papa, tal cual como el resto de los países del mundo católico. Y estos tipos los han perseguido, los han jodido, toda la cosa. Y ayer se anuncia que el Papa ha aceptado tener un trato con China para que el grupo de los oficialistas católicos que responden al gobierno chino puedan poner obispos al final los autoriza el Papa, pero una suerte de concordato donde la iglesia oficial del gobierno en el ámbito católico promueve y propone los obispos que finalmente tienen que ser los que tienen que ejercer en territorio chino. Y esto el Papa reconoce, va a afectar a los que han sido perseguidos todo el tiempo porque pasan a ser nata. El principal de ellos, que se llama Zen, es el apellido, mira, muy especial. Zen es el apellido, el principal de los obispos, y creo que es cardenal también, chino católico, de ese grupo, dice ayer que acaban de vender a los católicos genuinos pro Vaticano, los acaban de vender con un acuerdo con el gobierno chino. ¿Cómo puedes entender eso? Bueno, yo creo que las dos cosas tienen un hilo lógico, como dice Héctor. En el caso del Papa, evidente, el problema del poder es un problema de fuerza, y el Papa no tiene ninguna fuerza, está hiper desgastado adentro, afuera, los casos de abusos sexuales lo tienen contra las cuerdas, la lucha contra la curia lo tiene, yo no podría decir aislado, pero evidentemente tiene un problema porque la burocracia vaticanista responde a otra agenda, a otro interés. Entonces, bueno, no puede dar esa pelea nomás, pues súper simple, no se pueden dar todas las peleas a la vez. Entonces, a mí me resulta coherente. Lo de Piñera también me resulta coherente, es parte del influjo de Trump. Ayer Trump pronunció una frase para la risa de toda la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, que el gobierno de él había hecho más que ningún otro gobierno en la historia de Estados Unidos. ¿Les suena conocido eso? ¿Quién había dicho antes eso? ¿Ah? Es decir, pero al fondo lo que hace Trump ayer en el discurso es reafirmar una política que viene a cambiar las lógicas de la globalización mundial, y él habla contra la globalización, trae otra agenda y retira a Estados Unidos del Pacto de París, y ha sido coherente con esa otra agenda. Uno podría decirle muchas cosas a Trump, pero ha sido coherente con lo que prometió. Piñera lo mismo, Piñera prometió inversión. Piñera no prometió proteger el medio ambiente en esta pasada, independiente de lo que haya hecho en su primer gobierno. Es otro Piñera, es el Piñera de la derecha sin complejo. Y entonces trató bien, una buena operación de la ministra Cubillo en su minuto de destrabar Dominga. Eso está corriendo por otra parte. Ayer mismo o anteayer, no me acuerdo, no se aceptaron las tronaduras y el riesgo de carbón que va a salir por Quintero Puchuncaví, no, y ahora de nuevo destraba inversión. O sea, todo aquello que pueda significar que Bernardo Larraín Mate y la gente de la Sofofa le diga, oiga, no me ponga más lomos de toro. Está esa frase clásica del discurso gerencial de los 90, son lomos de toro. Cualquier regulación, mecanismo de equilibrio es un lomo toro, porque la economía tiene que ir por una pista despejada, tiene que extraer toda la inversión que se. Entonces, eso es lo que le están diciendo los empresarios. El empresario dice, oye, usted no me está bajando los impuestos como me prometió en la campaña, y además me va a firmar un acuerdo internacional, entonces no me pida después que me va a poner lomos de toro la inversión, no me pida después que yo deje la plata acá, pues, me la llevo para afuera. Y Piñera está en eso. Lo de Quintero Puchuncaví es simplemente una operación comunicacional, porque por eso hemos visto cómo el gobierno chapucea en eso, cómo se demoran un mes para decretar la emergencia sanitaria. No es una cuestión que el gobierno haya planificado, se le ocurrió, le estalló en la cara y lo están administrando. No saben cómo salir. La agenda medioambiental del gobierno se llama inversión económica. Sí. Fin de los lomos de toro. Entonces es coherente. Que está el acuerdo del cambio climático, la conciencia global sobre el medio ambiente. No, pues si estamos bajo la égida Trump, vamos a hacer lo que nos conviene en el corto plazo ahora. Sí, es cierto. Y cuando te digo que es lógico, claro, tiene lógica, es una lógica perversa, pero la tiene efectivamente.
La Extremadura, que es un caso así como específico de los últimos días, pero no solamente eso, o sea, para Piñera, claro, él hace la oferta de inversión, lo que crea inversión, trae empleo, en definitiva lo hemos dicho aquí muchas veces, el gran atributo de Piñera en esta derecha sin complejo es la plata, es decir, si el bolsillo aumenta, entonces a lo mejor probablemente podamos tener un segundo gobierno de derecha. Ese es el gran temor. El gran temor no es otra cosa, el gran temor es, digamos, es cumplir esa promesa. Y para cumplir esa promesa, o sea, el tema medioambiental lo tenéis que sacrificar. O sea, a mí me gustaría ver cuáles son los proyectos, y seguramente, digamos, lo vamos a conocer, cuáles son los proyectos que hoy día está trabajando esta oficina de sustentabilidad que puso Piñera para revisar los proyectos de inversión. O sea, no me cabe la menor duda que nos vamos a tomar con la sorpresa de que hay un montón de proyectos que deben estar cuestionados desde el punto de vista ambiental y que les van a dar la pasada a todos. O sea, ya esto es una prueba súper clara. O sea, Escazú resulta que no es raro, es vergonzoso. ¿Y qué es lo que hace la ministra del Medio Ambiente? Demostrando el estado de chapucería del asunto. Dice, no, que esto es Cancillería. Entrega la pelota. Entrega usted, esto es una decisión de la Cancillería, yo no tengo nada que ver. Acogotada más como está, po. Sí, claro, bueno, también la conocemos a ella, es una persona que también que administra empresas, es una ejecutiva que digamos que no le tiembla la mano al momento de cerrar cosas o darle aprobaciones a otras. Desde ese punto de vista yo creo que tiene todo el carácter como para darle el visto bueno, darle la pasada. Suena raro con Quintero Puchuncaví de fondo, por cierto. O sea, ahí está la incoherencia, pero el gobierno ha tenido y ha sido súper claro en que su agenda venía a ser esta otra, las lucas, claro, como sea, rápido. Sí. Sí, y que es el gran temor, porque si no cumplís eso no tenés segundo gobierno, así yo creo que la ven. No sé exactamente si se cumplen todas las tesis para esos escenarios, pero esto es muy visible, porque si uno hubiese estado titubeante respecto del acuerdo de Escazú, si Chile hubiese tenido mucha discusión interna, una gran reflexión respecto, pero no, Chile era el que promovía el tratado de Escazú. Era el que invocaba que conversaran los países acá allá, que llamaba a los otros presidentes para que se allanaran a hacer las cosas. Tanto así que le pedían que a Chile que fuera el que liderara este movimiento, y cuando tiene que firmarse esta semana. Entonces hay que preguntarse. Se anuncia, porque estaba el rumor, se anuncia de que Chile no lo va a firmar. Entonces habría que preguntarse a qué proyectos de inversión que estén próximos a aprobar le está pisando los talones a todos, todos los proyectos de inversión tienen algunos específicos. Pero a ver, hablemos. Este acuerdo es un acuerdo político, porque en el fondo lo que permite es una redistribución del poder político al hacer obligatoria y vinculante las consultas a las comunidades por los proyectos afectados. Eso va contra la esencia del modelo chileno, contra la esencia de la doctrina Benninger, de que esto sea una cuestión técnica encapsulada y con último decisor en el Palacio de la Moneda, en definitiva. Entonces, claro, esta es una tendencia global, esto es democracia de verdad. Es decir, que las comunidades tengan prerrogativa para decidir sobre sus propias vidas. Ellos valorarán si prefieren tener el negocio o prefieren tener contaminación, o cómo hacen la ecuación, o ellos negociarán con la empresa. De eso se trata, de desconcentrar el poder. Y Chile es uno de los países con la mayor concentración de poder político y administrativo, ¿no? En la OCDE, quizás en el mundo, el modelo económico funciona concentrado. Esto se trata justamente de que discrecionalmente se ponen los proyectos de inversión y otro tipo de cosas sobre las comunidades sin consultarle a nadie. Entonces es muy subversivo pero además hay un efecto respecto de la lógica chilena. Pero hay un efecto práctico, porque no es solamente darle poder a la gente. Pero no es solamente darle poder y conversar. No es que yo me sienta a conversar, yo te incorpore, entonces lo seguimos haciendo. Esto produce retraso para los proyectos de inversión. Todo lo que significa conversar con las comunidades, ponerse de acuerdo, significa que los proyectos empiezan a eternizarse. Y ese es un problema que tienen tremendo, por eso que prefieren que sea técnico, prefieren que no se discuta, prefieren que sea rápido. Y están hablando de que son inversiones millonarias, hay gente que está poniendo mucha plata y quiere ver estos proyectos materializados.
la ley Lafkenche, por ejemplo, se me preguntan las salmoneras qué ha pasado con la ley Lafkenche. O sea, no han podido, nada más que ellos se oponen y tienen que retrasarse a la espera que el proceso termine, mientras tanto dejan de ganar plata. O sea, es un tremendo problema para las empresas esa discusión. El hecho que es lamentable, fíjate, yo creo que este era un año bueno en el sentido que en este aspecto, con todo lo que ha pasado con Puchuncaví Quintero, que está permanentemente ahí, y con todo el desastre, uno tenía la expectativa de que, como se venía, entre otras cosas, del Tratado de Escazú, tú tenías una salida hiper honorable y además viable hacia el futuro en función de poder tener este primer tratado regional en materia de medio ambiente y productividad. Bueno, Chile se retiró. Después de haber hecho todo, de haberlo redactado, de haberlo juntado a las personas, después de haber tanto el presidente Piñera como la presidenta Bachelet, después de haber estado listo empujando, bueno, a finales lo rechazó. Piti. Pero es que desnuda la verdadera agenda del Estado chileno. Más allá de las firmas de acuerdos de buena crianza. Cuando se trata de obligarse a cosas... Mirko Macari, Héctor Cosio. Nos vemos. Nos vemos un ratito más. Chao. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave. Con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.